Yo creo que es evidente que las razones por las cuales Víctor Sánchez es removido del cargo tienen que ver con la manera en que se estuvo manejando el tema yo te diría en los últimos años, ¿verdad? Pero quiero detenerme, mi querido Oscar, en dos o tres elementos particulares, ¿verdad? Primera cuestión, que creo que es principalísima. Centro de monitoreo no existe, es un chiste. ¿Qué pensás hacer sobre eso? Antes que nada, Enrique, yo me enteré hoy de que asumía en el Viceministerio de Transporte y poco pude informarme todavía. Estuve apenas unos pocos minutos en la oficina del Viceministerio de Transporte. Fui a saludar más que nada y más que nada estuve atendiendo a la prensa, ¿verdad? Pero de lo que yo tengo conocimiento de hace 2 años atrás, yo participé en ese momento en el proceso de creación de la tarifa técnica y también de la implementación del centro de monitoreo, ¿verdad? Y lo que prometía el centro de monitoreo era muchísimo. O sea, básicamente el centro de monitoreo nos iba a permitir, en ese momento era lo que se hablaba, saber en qué momento estaba un bus, en qué lugar, ¿verdad? O sea, básicamente en la pantalla uno podía ver en dónde estaba el bus en todo momento y saber si cumplían con sus horarios, si cumplían con los requisitos que están establecidos en los pliegos y en los contratos de las empresas prestadoras de servicio, ¿verdad? Sé que hubo un problema con una parte del módulo que solamente se llevó al 70% de implementación del centro de monitoreo, pero a pesar de eso da mucha información que probablemente no se está utilizando actualmente de la manera correcta, ¿verdad? O sea, nos falta más. Deberíamos saber el itinerario y en qué momento hacen los recorridos, tener un seguimiento en línea básicamente de todos los buses que están funcionando en la ciudad, pero hay mucha información que ya no está dando y que hoy mismo se pudo verificar con las declaraciones del anterior viceministro de Transporte, que él dice sí, efectivamente en el caso de las validaciones de la tarjeta hay algunas cuestiones que son raras y probablemente sean irregularidades, hay sospechas de que no es de la forma correcta en que se validaron las tarjetas en algunos casos, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque la validación se sabe dónde validó, a qué hora, en qué bus y en qué lugar estaba ese bus, ¿verdad? Entonces, toda esa información provee el centro de monitoreo actualmente, probablemente no online, pero una información que se puede recabar inclusive diariamente y saber más o menos cómo fue el desempeño de las validaciones durante ese día, ¿verdad? Claro, ahora, nosotros le hicimos 3 entrevistas a Víctor Sánchez, Oscar, sobre este tema en particular. Yo por eso empecé con este tema, porque para mí, a partir de ahí podemos ir desgranando, digamos, los otros aspectos. Primero, este centro de monitoreo estaba presupuestado en $4 millones para tener, digamos, la posibilidad de hacer un seguimiento de todo lo que vos estás explicando, pero principalmente para tener un contralor independiente y objetivo acerca de las validaciones. ¿Qué nos dijo el viceministro Sánchez a nosotros en estas entrevistas que te estoy mencionando? Nos dijo que ninguno de los módulos del centro de monitoreo referido a las validaciones está operativo y que por tanto el viceministerio de Transporte, hoy cuando vos te vayas mañana a tu oficina, lo único que vas a tener es lo que te envía CETRAPAM y la otra, CETRAMA. No vas a tener una información independientemente generada por el ministerio. Y en consecuencia, primer problema, mi querido Oscar, es que los controlados se controlan a sí mismos. Y el ministerio, lastimosamente, presta legitimación a un fraude. Y no estoy hablando, todavía no estoy hablando de que esto es un fraude con objetivo, no. Es un fraude decir que hay control cuando en realidad no hay control. Eso es un fraude. Entonces, cierto lo que vos decís, o sea, toda esa cuestión está, pero lo más importante, porque de eso depende el subsidio, no está. Sí, básicamente hay 2 empresas prestadoras de servicios que son las que proveen información y el centro de monitoreo tiene como un espejo de la información que o debería tener, ¿verdad? Mañana, como decía, cuando me vaya a mi oficina voy a ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué se avanzó y qué falta avanzar y por qué no se avanzó, ¿verdad? Pero básicamente debería ser un espejo de toda la información que se va transmitiendo desde los buses, pasa así por las empresas prestadoras de servicios, pero llega al centro de monitoreo y eso está cada 5 minutos, no está en línea porque hay como un rezago, pero esa información está todo, en este momento, o sea, hace 5 minutos yo puedo saber dónde se validó una tarjeta, en qué bus y en qué parte de la ciudad está, ¿verdad?
Y esa información ya está, ¿verdad? De hecho, de esa información se sacó, se sacaron estos datos donde se comprueba que hay sospecha de fraude en el sentido de que hay más validaciones de la que debería haber con una misma tarjeta, ¿verdad? Claro, ahora ahí fíjate vos, vamos a un segundo elemento, pero ¿por qué no se dieron cuenta de eso? Entre comillas no se dieron cuenta, uso la palabra entre comillas, estimado amigo, pues yo creo que todos sabían, pero no voy a entrar todavía en esa parte porque sería todavía especulativa. ¿Por qué no se dieron cuenta? No se dieron cuenta, Oscar, porque la información no está en espejo, la información es proveída por los controlados. En consecuencia pasa lo siguiente, un chofer puede validar 50 tarjetas y la información es de que se validaron 50 tarjetas, pero la información no contiene el elemento central que debería tener, y es que la operación fue una estafa, un robo. Es decir, acá lo que tenemos, el problema es, sí, vos tenés, te pasó la máquina, pero vos no sabés si el que pasó es una persona o un chofer. Sí, así es. Pero uno puede saber más o menos por el comportamiento de las tarjetas cómo es, ¿verdad? O sea, y también porque hay una estimación de cuántos pasajeros se mueven todos los días. Pero la tarjeta, por ejemplo, la información que tenemos y que me dieron hoy rápidamente algunos de los técnicos del Viceministerio de Trabajo es: el año pasado se hicieron 39 millones de validaciones. En el año 2022. 7.000 tarjetas, un poco más de 7.000 tarjetas, hicieron 483.000 validaciones, que son las sospechosas, ¿verdad? Entonces son 483.000 validaciones sobre 39 millones, son las que hasta ahora se detectaron, ¿verdad? Pero la instrucción clara que yo tengo del señor presidente de la República, que me la dio a través del ministro Huteman, es una investigación exhaustiva de qué es lo que pasó acá y por qué pasó, ¿verdad? Entonces esa es mi primera tarea en el Viceministerio de Transporte. ¿Qué fue lo que pasó con estas validaciones? ¿Cómo fue posible que, así como decís, como se veía en el video que corrió en todas las redes, ¿verdad? Alguien, el chofer, empezó a validar, y no era una tarjeta, como tenía varias tarjetas, ¿verdad? O sea, él validaba unas cuantas, después validaba otras cuantas, y ahí hay obviamente un indicio de que hay un fraude, que están haciendo eso para cobrar el subsidio sin haber transportado a los pasajeros, ¿verdad?